Seguramente ya conocen el conocido como juego de la Ouija, que de juego evidentemente tiene bastante poco. Posiblemente conozcan también las consecuencias que puede tener ese peligroso modo de intentar conectar con el más allá. Consecuencias que pueden ser desde el plano psicológico hasta consecuencias que escapan un poco a nuestro control al invocar a presencias de las que no conocemos absolutamente nada. Posiblemente también recuerden un juego muy similar que el año pasado hacía furor sobre todo a través de internet, de redes sociales, de vídeos en YouTube de jóvenes que hacían sus conjuros a través del Charlie Charlie, una versión parecida a la tabla Ouija que también generó bastantes casos de personas con ataques de ansiedad, pánico y demás tratamientos psicológicos que tuvieron incluso que ofrecérsele a estas personas. Pues bien, la siguiente invocación está poco a poco ganando adeptos en Argentina. Hablamos concretamente de adolescentes de colegios de secundarias, de jóvenes entre los 13 y 17 años, muy jóvenes, en los que está causando furor un juego que se desarrolla, o del que son de alguna forma pues convocados a través de las redes sociales, en grupos secretos, y aquí está realmente lo peligroso, ya que nadie puede controlar dónde están entrando estos jóvenes, y que consiste, como vamos a ver, en visitar cementerios a altas horas de la madrugada, en hacer invocaciones, y que, como ya estamos viendo también, empieza a tener serias consecuencias. El sacerdote Manuel Acuña, de Argentina, reconocido por su labor como exorcista y por la amistad con el Papa Francisco durante su cargo en el arzobispado, lo ha dado a conocer en numerosos medios de comunicación de Argentina. Estamos ante una nueva etapa en la estrategia de personas que practican el satanismo, utilizando para su difusión y propagación las redes sociales, sobre todo Facebook, y logrando captar a chicos de colegios secundarios. Manuel Acuña ya ha tenido que intervenir en su iglesia de santos lugares con diversos grupos. Según afirma, unas chicas tuvieron consecuencias oscuras, espiritual y psicológicamente. Tuvimos que hacer un exorcismo grupal. El supuesto juego las obligaba a concurrir a un cementerio, detenerse frente a la lápida de una criatura fallecida de hasta 3 años y hacer una invocación con un texto que les habían suministrado en el grupo de la red social. En ese mismo momento tuvieron consecuencias físicas, se asustaron, quemaron el texto, pero el horror siguió durante varios meses. Sus familias probaron de todo hasta que finalmente realizamos el exorcismo, es lo que comentaba Acuña al Diario Popular. Con el mal llamado juego de tumbas, lo que ocurre es que resulta muchísimo más peligroso para quienes lo practican. Es como un segundo nivel en la escala del satanismo. Por eso en los grupos cerrados de Facebook seducen a jugadores de entre 13 y 17 años. Estamos recibiendo consultas de familias de todo el país. La semana pasada, por ejemplo, hasta vino un matrimonio con un hombre proveniente de Estados Unidos. El experto manifestó que lo que observamos es la transferencia de espíritus que se aloja en un participante, pero se extiende a todos. Entonces es un problema detectar dónde se encuentra para luego realizar la ceremonia de expulsión. Es necesario que la población esté advertida, que conozca lo que sus hijos pueden estar consumiendo en las redes sociales. Son muy hábiles los adultos que están detrás porque se ocultan bien. Arman grupos cerrados para que los padres no puedan saber qué contenido están recibiendo, dijo. Es muy fuerte la presencia en nuestro país de prácticas satánicas, afirmó también Acuña. Se está detectando también en diversos cementerios en Argentina que se realizan bodas satánicas, unas bodas por las que los participantes llegan a pagar sumas de hasta $10.000 a los vigilantes del cementerio. La advertencia que el padre Acuña hace es que evidentemente se vigile y se controle mucho más esto, porque no es lo único que lamentablemente últimamente se está haciendo en algunos cementerios de Argentina. Saqueo de huesos, tráfico de algunos de los elementos que forman parte de la ornamentación de los cementerios y otros casos que nos recuerdan, por ejemplo, a algo que ocurría durante este verano y del que hace muy pocas semanas teníamos también imágenes. Hablamos de Calpe, en Alicante. Seguramente recordarán ese caso que ocurría en la costa española, en el que huesos de personas fallecidas hace años estaban acompañados de cuchillos, de plumas, de ramas, de esqueletos de un pájaro, de una estatuilla de bronce, de cañas o de una muñeca. Unos restos que fueron de un ritual posiblemente de santería y que aparecieron en las playas de Calpe. Al salir a flote, además, incluían documentos de la agencia tributaria con nombres y apellidos, fotografías de una persona de Extremadura y de otras provincias también de España.
Pues bien, volviendo a la cuestión que nos ocupaba inicialmente, al juego de tumbas, tuvimos la ocasión de hablar directamente con el padre Acuña. Así que además de los testimonios que acabamos de recoger de diversos medios de comunicación de Argentina, tuvimos la enorme suerte, el enorme placer de conversar con el padre Acuña, quien nos dijo algunas recomendaciones, que nos dio algunos consejos evidentemente, y quien nos alertaba, porque esto es un juego que iniciaba en Argentina, pero ustedes ya saben que las redes sociales se distribuyen por todo el mundo y que podría extenderse por otros países con peligrosas consecuencias. Hemos visto los trastornos psicológicos o incluso esos exorcismos de los que el padre Acuña nos advertía. Estas son las palabras que nos comentaba directamente a Sombras en la Noche. Tal vez sea de utilidad remarcar que este juego es un paso hacia adelante en el avance de las prácticas satanistas, aprovechando la curiosidad de los adolescentes. Es un escalón más, pues acá se trata de despertar un muerto y la curiosidad de probar la propia valentía o vivir la experiencia de fenómenos espectaculares para luego contarlo entre sus amigos, que siempre se corresponde con un espíritu maligno. La posesión que puede llegar a producirse, y es la que he tenido en mi labor como exorcista en este caso, es la de transferencia de espíritu. Es decir, el mismo espíritu, habilitado por los jugadores a través de la invocación, transmigra de uno a otro, y es cuando luego de que la manifestación corporal de grandes parecidos con la de un ataque epiléptico se produce en una de las personas primero y en otra después, no al mismo tiempo. Pues era lo que el padre Acuña nos comentaba directamente a nosotros en Sombras en la Noche, las declaraciones que nos hacían, conversación que manteníamos. Evidentemente, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos a ampliarnos un poco este tema que nos tiene preocupados, que evidentemente se está produciendo actualmente en Argentina. Aunque de momento no tengamos noticias en otros rincones, es posiblemente cuestión de esperar que nos lleguen informaciones de este tipo. Algo que arriba también, o que aviva, mejor dicho, una polémica referente a los jóvenes, a sus costumbres en Internet, a qué hacen y a si sería necesario o no tener un cierto control de lo que chicos de unas edades demasiado influyentes, en las que cualquier cosa que ven por Internet, por redes sociales, por cualquier otro medio, podría influenciarles, podría causarles, pues en este caso, trastornos de este tipo, o lo más grave, como estamos viendo, que sirva de captación para sectas satánicas o sectas de cualquier tipo que a través de redes sociales, como el conocidísimo Facebook, estarían captando. Y atención, porque había noticia hace algunos meses de Argentina de que miles de personas, miles de chicos jóvenes, estaban siendo reclutados para sectas satánicas a través de redes sociales. Hace unos días también en nuestro país, en España, un conocido juez decía que sería importante tratar de poder controlar de alguna forma las redes sociales de los más jóvenes, decía y comparaba cómo antiguamente se removían cajones y demás. El debate está servido, evidentemente, la realidad es esta, las noticias de lo que ocurren se las vamos contando y ustedes evidentemente sacan sus conclusiones. Peligroso, juego de tumbas, peligroso y respetuoso evidentemente también con las personas que están descansando en esos recintos y evidentemente con unas consecuencias que escapan también a nuestro control.